Hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, llega el último tutorial del año, tutorial, ¿sí? Queda un consultorio que voy a hacer, espero que llegue a tiempo a hacerlo antes del fin de año. Y hoy vamos a hacer la primera parte del último video tutorial del año. Y este video tutorial va a ser muy especial para mí, para compartirlo con ustedes. Y ahora después les voy a contar, pero primero les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Y en este video tutorial vamos a tejer este hermoso osito invernal. ¿Qué les parece? Miren qué cosa tan linda. Ay, estoy súper feliz con este osito. Se los voy a dejar por ahí. ¿Y por qué este video es especial para mí? Porque hace muchos años yo había aprendido a tejer a crochet con la mamá de Jorgito, mi suegra. Ella me enseñó a hacer la cadenita y las varetas. Y un día estaba mirando internet y me cruzo con un osito muy parecido a este, así con pelito, y fue el momento donde yo me enamoré de los amigurumis. A partir de ahí empecé a querer aprender todo de los amigurumis y este osito, la versión original, que si encontré la foto voy a estar dejándola acá, si no se la mostraré en otro momento, fue lo que dio comienzo a lo que es vivir vintage, ¿sí? Entonces, por eso este osito es tan especial. Yo hice varios después que los puse en Instagram. Cualquier cosa les voy a dejar las fotitos por acá. Me trae muchos recuerdos, es parte de mi historia y quise terminar el año compartiendo este osito con ustedes. Así que espero que les guste mucho hacerlo. Para mí fue muy especial hacer este tutorial y quería sin duda compartirlo con esta hermosa comunidad. Este tutorial va a ser un poquito largo, yo sé que están en vacaciones, pero no importa, ustedes lo miran cuando tengan ganas y cuando tengan tiempo, pero yo digo, voy a aprovechar para enseñarles muchas cosas, principalmente relacionadas con el pelito de los amigurumis, así que el video tutorial va a estar dividido en varias partes. En algunas les voy a enseñar cómo se hace las orejas, las piernitas, todo del osito, pero después va a haber un video en el medio donde solo vamos a hablar del tema del pelo, ¿sí? Pasemos a lo importante. ¿Qué vamos a necesitar para tejer este osito? Bien, para tejer este osito, esta vez vamos a usar lanas, ¿sí? Porque para hacer pelo necesitamos trabajar con lanas. Acá yo estoy usando con estas que son lanas acrílicas, ¿sí? Así que les recomiendo usar este tipo de material. Cuanto más gruesa la lana, más fácil va a ser después hacerle el pelo al muñeco. Para que tengan una idea, esta lanita es de entre 3.5, 3.75 y 4, porque esta es un poco más gruesa que esta, ¿sí? Pero estas tres medidas son las que les voy a recomendar para hacer este osito, ¿sí? Bien, por eso mismo yo voy a usar una aguja 4 en esta ocasión, ¿sí? Porque el material es más grueso, así que esta vez usamos una aguja número 4. Para la parte de las patitas, los brazos y las orejas decidí usar otro tipo de material para que quede más contraste y a su vez para que ustedes vean algunas cosas en el tutorial que les estoy enseñando. Entonces estoy usando este material que es algodón con acrílico sedoso, ¿sí? Si les interesa este material les voy a dejar el link en la descripción. Yo acá lo compré en Argentina, lo compré en Mousa, ¿sí? Así que les voy a dejar todos los datos si quieren usar este mismo, pero si no, pueden usar la misma lana que esta en un color así más clarito. También pueden usar algodón, al mismo algodón este, podemos usar acá este mismo algodón o cualquier material que a ustedes les guste, ¿sí? En la versión original de este patrón, que lo tengo en mi blog, fíjense que está todo tejido en este material. Así que pueden hacer exactamente lo mismo. Yo acá lo quise como reversionar después de muchos años de aprendizaje, entonces decidí utilizar ese material, ¿sí? También vamos a usar hilo de 3 hebras, color marrón para el bordado, pero podemos usar hilo de bordar o hilo de 3 hebras negro o lo que más nos guste. Y también hay un poquito de hilo blanco que es el que usé para bordar la luz de los ojos. Además vamos a necesitar vellón siliconado, tijerita, ojos de seguridad de 10 milímetros. Si no quieren usar ojos, si quieren bordarlos, pueden usar el mismo tutorial que está en la jirafa. Si no lo vieron, se los voy a dejar o acá arriba o en la parte de la descripción, que ahí los ojitos son bordados y les van a servir porque eran los que yo hacía originalmente en este patrón, ¿sí? Y también vamos a usar un botón, que este botón tiene
15 milímetros de diámetro, ¿sí? Les digo el diámetro porque va acorde al ganchito que yo le hice acá en la bufanda. Así que pueden usar cualquier botón que tengan, así, este estilo, lo que más les guste, ¿sí? Y marcador de puntos. Así que ya tenemos todo explicado. Espero que les guste tejer este osito invernal y comencemos. Para el hocico vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos, cerramos y dejamos hilo para coser. Y ahí tenemos el hocico del osito. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 8 puntos. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 2 hasta finalizar la vuelta número 10 haciendo 8 puntos en cada vuelta, ¿sí? Entonces vamos a tejer la vuelta número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8 y la 9 y la 10, perdón, totalizando 8 puntos, ¿sí? Yo ahora voy a pausar este video y nos vemos al finalizar la vuelta número 10. Terminamos y cerramos. Yo había cortado el hilito y por último vamos a rellenar la parte de la mano con vellón, ¿sí? Solo acá, esta parte, la mitad para arriba no, solo la parte de abajo, ¿sí? Y así terminamos el bracito. Ahora lo que tienen que hacer es volver este video para atrás y tejer este patrón una vez más. Yo acá ya lo tengo hecho. Y así terminamos los bracitos de este osito. Para la oreja vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3, la vuelta número 4 y la vuelta número 5 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, ¿sí? Desde la vuelta 3 hasta finalizar la vuelta número 5 haciendo 12 puntos en total. Terminamos, enganchamos acá y dejamos hilo para coser. Y listo, ahí terminamos la primera orejita. Ahora lo que hay que hacer es volver el video para atrás y tejer este patrón una vez más. Y yo acá ya lo tengo listo, ya tengo las 2 orejitas tejidas. Comenzamos la cabeza y vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente
Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora pasamos a la vuelta 4 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un aumento en el tercero. Y esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un aumento en el cuarto. Y esta secuencia de 3 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos entonces a la vuelta número 6 y esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y un aumento en el quinto. Y esta secuencia de 4 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total hasta alcanzar los 36 puntos, ¿sí? Pasamos entonces a la vuelta número 7 y esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un punto en el quinto punto, un aumento en el sexto. Y esta secuencia de 5 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total, ¿sí? Terminamos la vuelta 7 con 42 puntos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer varias vueltas haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. ¿Cuántas vueltas vamos a tejer? Vamos a tejer desde la vuelta número 8 hasta la vuelta 17, ¿sí? Entonces la vuelta 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16 y la 17 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 42 puntitos. Yo ahora voy a pausar este video y nos vamos a ver al finalizar la vuelta 17, ¿sí? Y ya vamos a tener un poquito más diseñada la cabeza. Terminamos la vuelta 17 con 42 puntos y vamos a cerrar un poquito la cabeza antes de coser el hocico y aplicar los ojitos, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la vuelta 18 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto, un punto en el quinto punto y ahora vamos a hacer una disminución. Tomamos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo, enganchamos y cerramos. Entonces, esta secuencia de 5 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total, ¿sí? 3, 4, 5, disminución. Terminamos la vuelta 18 con 36 puntos. Vamos a hacer una vuelta más cerrando un poquito y después vamos a coser el hocico. Entonces pasamos a la vuelta 19 y en esta vuelta vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto, un punto en el cuarto punto y una disminución. Y esta secuencia de 4 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total.
Terminamos la vuelta 19 y ahora vamos a parar un poquito y vamos a colocar los ojos de seguridad. Para hacerlo vamos a doblar la pieza dejando el último primer punto en la parte central. Esto lo vamos a dar vuelta, este sería el frente y acá vamos a colocar los ojitos, ¿no? Entonces vamos a colocarlos entre las vueltas 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a marcar ahí más o menos. Y el otro lo vamos a poner más o menos por ahí, porque yo lo que voy a hacer es voy a tomar el hocico y el hocico lo voy a colocar entre los ojos dejando un espacio, ¿sí? Ahí en realidad los puse bastante bien porque yo quería dejar más o menos como 1 centímetro de espacio entre el hocico y el inicio del ojo, ¿sí? Así que ahí está perfecto. Bien, ya los tengo posicionados a los ojitos, entonces los voy a colocar. Si quieren bordar los ojitos, pueden hacer los mismos ojos que están en el video de la jirafa, que eran los que yo hacía originalmente, ¿sí? En la versión de Juanpi, que es este osito que yo publiqué el patrón hace mucho tiempo, los ojitos están bordados, están ubicados también de forma distinta, fíjense, si les gusta así o acá como la fotito de Juanpi, ¿sí? Yo ahora los voy a hacer más como la versión original del osito que yo había visto la primera vez, ¿sí? Acá tengo el hocico, vieron que este es el derecho, ¿no? Este es el derecho, este es el revés, pero les digo, con este patrón me di cuenta que queda mejor si el hocico está del revés, ¿sí? Queda mejor, así que en vez de coserlo así, lo coso así, por lo tanto, el hilo del anillo mágico lo paso para el otro lado, ¿sí? Para el lado derecho. Y ahora yo voy a apoyar acá el hocico, que esté bien en el centro, y vamos a empezar a coserlo. Al principio es medio incómodo de agarrar, ¿no? Y más cuando lo estoy cosiendo del revés. Ahí. Voy a empezar por este lado. Cosemos igual que es como hacemos siempre, ¿sí? Siempre tomando una hebra superficial de la cabeza y enganchamos acá bien cerquita, siempre de la misma manera, ¿sí? Para que no queden lo que yo llamo cicatrices. A ver si puedo dar vuelta a esto. Ahí. Costando un poquito porque hace mucho que no tejo así con lanitas. ¿Ven? Miren, al tirar se empieza a abrir la lana, hay que tener cuidado, ¿no? Este hilo yo siempre lo mando para adentro, si no es muy largo. Y listo, y una vez que terminamos lo mandamos para acá y yo lo que hago es lo trabo pasando así un par de veces, ¿sí? Trabamos así.
Listo, ya terminamos el hocico con los ojitos. Ahora vamos a continuar cerrando la cabecita. Pasamos a la vuelta número 20 y esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto, un punto en el tercer punto y una disminución. Y esta secuencia de 3 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Terminamos la vuelta 20 con 24 puntos y ahora vamos a pasar a la vuelta 21 y esta vez vamos a hacer un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y una disminución. Y esta secuencia de 2 puntos, una disminución, la vamos a repetir 6 veces en total. Terminamos la vuelta 21 con 18 puntos y así daríamos por finalizada la cabeza. Vamos a rellenar con vellón. Les diría no rellenar mucho, simplemente para estar cómodas y cómodos al seguir con el cuerpito. Recuerden que lo vamos a tejer todo en una pieza. Cuidado acá, que se va el hilo para adentro. Ahí está. Un poquito nomás. Después lo vamos a poder rellenar un poquito más. Así que no se preocupen si no lo rellenan bien ahora. ¿Sí? Bien, ahí estamos bien. Yo más que nada ya lo que hago es ubico el vellón en esta parte porque después va a ser más difícil acceder acá. Acá no pasa nada, pero acá va a costar después. Genial. Y ahí nos quedaría la cabecita.